Hola mis queridas mamás, bienvenidas a este nuevo espacio en YouTube. Hay unas que ya me conocen, unas que no, pero poco a poco nos vamos a ir conociendo y todas las semanas vamos a tocar temas diferentes en la maternidad, ampliando el contenido que ya venimos manejando en redes sociales. Como pueden ver, de fondo tengo un tiempo de conexión con mi hija, su mapita de sueños de 2025 y mensajes emotivos, algunos están escritos por mí, otros por ella, pero bueno, fue una actividad muy bonita que decidí hace poco hacer con ella y que la tenemos aquí pegadita en la pared para que la podamos ver todos los días. Para las que no me conocen, hoy les quiero compartir un poco de mi historia y de qué me llevó a este proyecto tan hermoso que es parte de cada una de ustedes, que se llama Ser Madre, Ser Tú. Me permiten presentarme, mi nombre es Francia, tengo una hija de 6 años, estoy casada actualmente y todo comenzó porque cuando en el 2018 a mí me dan ese positivo y me dicen, Francia, estás embarazada. Para mí fue todo felicidad, armonía. Yo desde pequeña soñaba con ser mamá. Incluso soñaba con tener muchísimos hijos, me llamaba mucho la atención. Cuando yo jugaba, cuando era niña, que yo jugaba, ponía todos mis peluches así como si estuviéramos en una casa y yo les servía la comidita. O sea, mi sueño más grande en la vida era ser mamá. Y cuando quedó embarazada, por supuesto, ese sueño se estaba cumpliendo en ese momento y la felicidad no cabía en mi cuerpo. Pero nadie me dijo qué era lo que iba a pasar después cuando ese ser que yo tenía en mi pancita estuviera fuera. Y yo quedo embarazada en febrero del 2018, el 31 de octubre del 2018, pues nace mi hija y es cuando toda mi vida entera cambia. Y no precisamente cambió para mí, ¿ok? Sé que muchas se van a identificar con esto que voy a contar y quiero que no se sientan solas, porque es algo completamente normal que nos puede pasar a todas las que somos mamás y hemos vivido este proceso. Cuando a mí ese día me hacen la cesárea y me dan a mi hija, porque nació por cesárea, no fue parto natural, me dan a mi hija en los brazos, pues en el momento sentí el amor más grande del mundo. Le di gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad de ser mamá, pero al día siguiente todo cambió. Y como les dije, no cambió para bien, cambió para mal. Empecé a sentirme perdida, empecé a sentirme que ya yo no era Francia, empecé a sentir que cosas hasta feas venían a mí. Incluso sentía que había momentos en que no quería a mi hija, tenía un nivel de agotamiento muy fuerte, me costó mucho mi lactancia, tuve que contratar servicios de asesoría en lactancia para que me ayudaran, tuve que desarrollar mucho mi paciencia que antes no tenía. Y pues así fueron pasando los días y los días hasta que llegó el primer mes de mi hija y cuando esto pasa, yo empiezo a sentir mucha depresión y es cuando me doy cuenta, nunca fui diagnosticada clínicamente por ningún psicólogo ni nada, pero me doy cuenta que estoy atravesando un duelo, que estoy en una depresión postparto. Y para más, como siempre he sido delgada, aquí me pueden ver, eh, empecé a bajar muchísimo de peso por el tema de la lactancia, bajé demasiado de peso, llegué a pesar 45 kilos cuando mi último día de embarazo yo pesaba 60. Y una semana después, justo una semana después, ya yo pesaba 45 kilos. Entonces, al verme en el espejo, yo nada más veía una Francia que estaba acabada. No podía, o no quería, mejor dicho, salir a tomarme algo o a comerme algo porque la ropa no me quedaba. Todo se me caía, los pantalones se me caían, todo lo que me ponía pues no me quedaba. Y eso pues me puso peor y peor y peor. Hasta que, bueno, mi hija cumplió 6 meses, mi esposo me dice, ya no puedes estar más así, necesito que cambies tu ánimo. ¿A ti te gusta trabajar? ¿Por qué no vuelves a la tienda? En ese momento yo tenía un negocio con mi esposo donde vendíamos insumos de repostería y pues a él le pareció muy buena idea de que yo volviera y comenzara a ir. Y pues en el momento no le hice caso, pero unos días después dije, ¿sabes qué? Sí, voy a volver a mi vida, voy a volver a esa Francia que yo era antes. Y pues sí, volví, pero me di cuenta que yo no era la misma de antes. Empezaron a pasar los meses,
Mi hija llega el primer añito y todavía yo no me sentía bien del todo. Todavía sentía que había algo en mí que no estaba bien. Y en eso llega la pandemia. En la pandemia me mete en mi casa, no me deja salir a ningún sitio, me da COVID a mí, a mi esposo, a mi niña, a mi mamá, nos da COVID a todos y pues empieza a caminar un ciclo pues mucho peor que el que ya venía y yo me sentía más perdida de lo que ya estaba antes. Pues así pasó mucho tiempo, dentro de mí había días buenos, días malos, veía que mi hija crecía y al mismo tiempo me sentía culpable porque estaba trabajando, a veces trabajaba solo desde casa, atendía la tienda solamente por WhatsApp y pues así fue pasando el tiempo hasta que hace 2 años, en el 2023 exactamente, me enfermo y cuando me enfermé me diagnosticaron una enfermedad del hígado que exactamente no les sé decir cuál es, porque nunca hubo un diagnóstico exacto, simplemente se trató como un virus que incluso pudo haber sido COVID de nuevo, que me haya afectado el hígado y pues me puse toda amarilla y sentí mucho miedo y dije, no puedo seguir así. Ya yo tenía algo de conocimiento en lo que es el coaching, las constelaciones familiares. Ya todo este tipo de cosas yo las había practicado antes y veía que no estaban dando como que mucho resultado. Y dije, ok, si esto no está dando resultado, la responsabilidad es mía. No es del coach, ni el constelador, ni el psicólogo, ni todas las personas que me han atendido. Es responsabilidad mía y tengo que ver qué es lo que está pasando. Y eso fue a mediados de mayo de ese año. En junio veo que hay una promoción de coaching sistémico y decido hacer esa formación. Llego allí por el tema de la salud. Y resulta que cuando comienzo esa formación me gano una beca de biodescodificación, que es el origen emocional de todas las enfermedades. Y pues comienzo a estudiar y comienzo a despertar y empiezo a ver que habían muchas cosas de mi pasado que yo no había sanado. Habían muchas cosas de mi niña interior que yo no había sanado. Habían demasiadas cosas en mí que estaban pendientes. Y por eso yo no era la mejor versión de mamá para mi hija, ni tampoco me estaba sintiendo bien. Sentía demasiada culpa, sentía que no lo estaba haciendo bien. Cualquier cosa que pasaba en el día a día con mi hija, yo decía, soy la peor mamá del mundo. Y sé que tú también te has sentido así muchísimas veces. Porque todas las que somos mamás, evidentemente, hemos lidiado con algún tipo de culpa desde que tenemos ese ser hermoso en nuestros brazos que viene a despertar el amor más grande del mundo. Entonces, a partir de allí, yo empecé a trabajarme a mí misma, empecé a mirar dentro de mí qué era lo que había, empecé a mirar ese pasado que antes no había como excavado, por así decir, a profundidad y empecé a sanar. Y cuando empiezo a sanar, toda mi vida empieza a cambiar, incluso hasta mi matrimonio, mi relación de pareja, mi relación con mi hija y todo tipo de relaciones que tenía con mis amigos, con mis papás, con mis abuelos, con todo el mundo. Todo empezó a cambiar. Entonces, bueno, esto es parte de lo que es mi historia. De allí nace obviamente este proyecto porque precisamente empatizo contigo si en algún momento te has sentido así. Y después de formarme como coach, dije, ok, yo no soy la única. Porque incluso personas que hicieron la formación conmigo manifestaron sentir esto mismo que yo en algún momento sentí. Yo tengo que ayudar a otras mamás. Sentí ese llamado y quiero decir que fue un llamado del más allá, un llamado de Dios que me dijo, eres tú la elegida para ayudar a otras mamás, para acompañar a esas mamás en ese proceso, en esa transición, en todo lo que las mamás viven día a día. Y como soy fiel creyente de Dios, y de esos mensajes que nos envía, pues le hice caso. Y hoy tengo esta marca personal que se llama Ser Madre, Ser Tú, donde comparto conocimiento, herramientas, cosas que me han funcionado a mí para que tú también las pongas en práctica y también te funcionen, te ayuden y te acompañen en ese día a día de la maternidad que es bastante demandante, porque si hay alguna realidad en la maternidad es que es muy demandante, sobre todo en los primeros años de vida. Ya después vamos a ir conversando un poco sobre eso,
Pero ahorita que mi hija tiene 6 años, yo siento que cada etapa tiene su dificultad. Ya no es una bebecita que le tengo que dar la tetica, pero ni cambiar los pañales, pero sí está en la etapa de la escuela, donde tengo que ponerme con ella en las tareas, donde tengo que estar muy pendiente de qué sucede en su entorno. Y bueno, cada etapa siento que tiene su dificultad. Las que ya son mamás de adolescentes, pues me dirán, no, ahora es que falta, cuando llegue la adolescencia te vas a dar cuenta que esta etapa es más demandante y entonces yo hubiese preferido tenerlo pequeño y pues cada etapa tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas. Entonces mi llamado hoy es a que no te sientas sola porque ahí podemos hacer una comunidad de mamás, una red de apoyo donde te sientas acompañada, porque así como tú te sientes, yo en algún momento también me sentí. Y créeme que no se lo deseo a nadie. Es, se siente mal, es feo sentirse así, pero sí hay soluciones y sí podemos salir de allí. Entonces, bueno, si no me conocías, esta es mi historia, aquí me presento de nuevo, soy Francia, me puedes seguir en todas las redes sociales, Ser Madre, Ser Tú, en Instagram, TikTok, Facebook, y quisiera que me dejaras en los comentarios cuáles serían esos temas que te gustaría que tocara las próximas veces, los próximos videos, qué temas te gustaría. Entonces, si me lo dejas aquí en los comentarios, con muchísimo gusto lo estaré leyendo y por supuesto estaré hablando de eso en el próximo video.